produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Poderoso el nombre del Señor. Sabiendo todo esto, tenemos que resumir que muchas veces estas situaciones que nos pasan en nuestra vida, muchas veces nosotros pensamos que son castigos de Dios porque tal vez hemos fallado o porque no le servimos. Y muchas veces Dios permite estos procesos no tan solo para que nosotros podamos crecer en Él, sino muchas veces lo hace para que nosotros enfoquemos la mirada en donde tenemos que enfocarla. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos cuál debería ser nuestro norte a mirar, mi hermano. Nosotros atravesamos muchas veces por circunstancias y situaciones, y más son las quejas y la preocupación por el problema, y nos olvidamos quién es el que está con nosotros en medio del problema. Amén. Y en esta noche yo le puse a mi reflexión: ¿somos zanahorias, huevos o café? Ahora me van a entender por qué. Después ahorita les pregunto con qué se identificarían. Les cuento que en una ocasión una joven fue a la casa de su padre porque le estaban aconteciendo muchas cosas en su vida, y esta joven pues fue a la casa de su papá, como todo hijo, ¿verdad? Que a veces vamos y nos sentamos y nos quejamos y hablamos: papi, me está pasando esto, mami, me está pasando esto otro. Pues esta joven fue a la casa de su papá a quejarse de que estaba tratando de hacer cosas en su vida, cosas y metas que se había trazado, y nada le salía. A todas estas, el papá, yo me lo imagino que estaba sentado en la sala o escuchando todas las quejas de su hija, pero a todas estas no le decía nada, no le respondía nada. Y yo me lo imagino a ella: y el papá ahí como que... Cuando la hija terminó y se desahogó de decir todo lo que tenía que decir, lo único que su papá le dijo fue: hija, mañana quiero que me acompañes a mi trabajo. Y al otro día se levantaron y fueron al trabajo. Y su papá trabajaba como chef en un restaurante. Sin mediar ningún tipo de palabra, el papá entró a la cocina del restaurante y puso 3 envases, 3 ollas con agua, y las colocó en el fuego a todo lo que da. En cada una de estas ollas, cuando ya el agua estaba bastante hirviendo, colocó 3 elementos. El primero, en el primer envase colocó zanahorias. En el segundo colocó huevos. Y en el tercero colocó café. Y dejó que hirvieran en el fuego. La hija, observando a su papá, se preguntaba ella misma por qué su papá estaba haciendo todo esto, y en ningún momento le dirigía la palabra. Muchas veces esto como que se parece cuando nosotros estamos ahí desesperados porque Dios nos conteste algo y Dios está en silencio. Pero muchos de nosotros no sabemos que en medio del silencio Dios también trabaja, y trabaja a nuestro favor. Pero pasados unos minutos, el padre retiró estos recipientes del fuego y los colocó en envases distintos, y le pidió a su hija que se acercara. Y la joven, obediente, fue a cada uno de los envases y empezó a tocar como le dijo su papá. Tocó la zanahoria y ella le dijo a su papá: papá, está blandita la zanahoria, fácilmente la pudo deshacer. Fue al segundo envase y tomó los huevos, y rompiendo el cascarón, observó que el huevo estaba duro. Y después colocó, fue al tercer recipiente y probó el café. Ella disfrutaba del rico sabor de su aroma. La chica, a todas estas, ya no aguantó su curiosidad al saber por qué su papá la había mandado a hacer todas estas cosas. Y le pregunta a su papá: papá,
¿por qué tú me hiciste probar todas estas cosas? Y el padre le dijo, se sentó y habló con ella y le dijo, los 3 elementos pasaron por el mismo proceso del agua hirviendo, pero no todos reaccionaron igual al proceso. La zanahoria llegó fuerte al agua, pero después del proceso se había tornado un elemento débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua duro por fuera y líquido por dentro, y en el proceso su interior se tornó duro. Sin embargo, el café fue el único de los elementos que en medio del procesamiento cambió el agua, pero el agua no lo cambió a él. Y ahora yo les pregunto, ¿se puede identificar con qué? ¿Con la zanahoria, con el huevo o el café? ¿Con cuáles ustedes se identificarían? Muchas veces en nuestras vidas pasamos por agua hirviendo, que no es otra cosa que procesos en los que somos probados, tiempos difíciles, momentos por los que tenemos que pasar. Porque en ningún momento dentro de la palabra o dentro de algún tipo de predicación que hayamos escuchado, no se nos dice que no vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos en que tenemos que tal vez luchar por algo que queramos. En la misma palabra nos es testigo en Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Dios en ningún momento nos dice que no tendremos aflicción y que todo nos va a salir como todo color de rosa. Él nos dice que la tendremos aflicción y que tenemos que pasar por esos momentos. Pero también nos dice cómo tenemos que pasar esos procesos, y es confiando en el Señor. Y más aún, tenemos que confiar en el Señor porque antes de que todas estas cosas sucedan en nuestra vida, ya Él mismo lo dijo, yo he vencido al mundo. Nosotros muchas veces venimos a la casa del Señor como esta joven y doblamos nuestras rodillas y lo único que hacemos es quejarnos y decir ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Sin saber que la misma palabra del Señor nos dice que Él tiene todo bajo control, que ya Él, los problemas que tú y yo estamos pasando, ya Él los venció. Simplemente Él permite que nosotros pasemos por estos procesos, tal vez para mejorar aspectos de nuestra vida, a lo mejor para hacernos un poquito más fuertes, para llevarnos a otro tipo de niveles, o simplemente para que enfoquemos nuestra mirada en Él, en quién debemos de confiar. La palabra aquí es confiar. ¿Cuál sería tu actitud en medio de tu problema? ¿Cómo tú reaccionarías en medio de tu problema? Sabes que lo tienes que pasar, porque como dije al principio, no todo va a ser color de rosa. Pero en medio de tu problema, ¿cómo tú vas a reaccionar? ¿Te vas a seguir quejando? ¿O simplemente le vas a empezar a dar la gloria y a la honra a quien simplemente se lo merece? Porque Él es el que te ha llamado y el que sabe lo que estás pasando. En medio de tu problema vas a reaccionar como las zanahorias. Llega el proceso siendo un elemento fuerte, un elemento duro. Muchas veces nosotros ahora empezamos un nuevo año y la mayoría de nosotros nos trazamos objetivos, nos trazamos metas y muchas veces tenemos hasta promesas del Señor que estamos esperando. Y yo entiendo y yo he aprendido en estos últimos meses que hay procesos en los que tenemos que pasar para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros. Porque yo creo que Dios no te va a entregar nada en tus manos que tú no sepas manejar. Y muchas veces Dios permite estos procesos para que nosotros crezcamos en Él. Y no debemos de ser como la zanahoria, que en medio del proceso se volvió un elemento débil y fácil de desmenuzar. O seremos como el huevo. Muchas veces somos como el huevo. Somos duros por fuera y blanditos por dentro. Y como yo lo veo como algunas personas que son, se ven fuertes por dentro,
Y a la hora de la verdad, cuando empiezan a pasar por este tipo de procesos, son personas que de la boca para afuera dicen, sí, yo creo en Dios y yo creo que Él lo va a hacer y yo creo que Él va a tumbar esto y yo creo que Él va a terminar con esto. Y a la hora de la verdad, cuando empiezan los procesos, se echan para atrás, hacen así y dicen, esto no era, esto está fuerte, esto no me gusta. Y muchas veces tenemos en nuestra vida esos procesos para que el Señor bregue con esas situaciones en nuestra vida. Cuando Dios empieza a tratar con nosotros y no nos gusta lo que Él está haciendo tal vez, ¿verdad? Nos volvemos sordos a la voz y la guianza de Dios en nuestras vidas. Y muchos de nosotros tiramos la toalla. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que ser como el café. Que aunque el problema esté presente, no cederás ante él, sino cederás ante tu bendición. Amén. Convertirás tu problema en tu bendición. O sea, convertirás el agua hirviendo que tal vez en algunos procesos te esté causando dolor, te esté causando angustia. Vas a cambiar eso y lo vas a tornar en bendición hacia ti, como hizo el café. Muchas veces en nuestra vida nosotros pensamos que estas cosas que pasan, Dios no sabe que las estamos pasando. Y estamos como que bien equivocados en eso. Porque muchas veces estos problemas pasan bajo la aprobación de Dios antes de llegar a Dios. Dios está mirando simplemente la reacción tuya en medio de tu problema. A mí, cuando yo estaba escribiendo esto, que créanme que lo escribí una y otra vez, y cuando estaba escribiendo esta parte de que dice que Dios se acuerda y sabe por lo que nosotros estamos pasando, y que llega a Él antes de pasar hacia nosotros, me acordé de Job, del libro de Job. Un hombre que le sirvió a Dios, que lo tenía todo, que era una persona que económicamente estaba bien porque tenía sus ganados, que era su sustento, que tenía sus hijos con salud, tenía a su esposa, tenía sus bienes, y él le servía al Señor tranquilo. Y yo me imaginaba esta estampa, que me imaginaba así a Dios sentado y mirándolo, mirando su vida, mirando su diario vivir. Pero también me imagino, ¿verdad?, que en ese momento llegó el amigo no muy querido por nosotros y llegó hacia él y Dios le dice, mira mi siervo Job, cómo me sirve, cómo me adora. Y yo imagino la cara del enemigo, como que si cualquiera te sirve, uno ves que lo tiene todo. Así cualquiera te sirve, así cualquiera te va a alabar, si lo tiene todo. No se va a quejar. Déjame quitarle algo para ver si así te va a alabar. Y yo me imagino la cara de Dios bien tranquilo, con una sonrisa tal vez de medio lado, y le dice, dale, hazlo, quítale. Y allá va él. Yo me imagino a él con la risita esta de que ya se le voy a quitar, a ver si así va a seguir alabando. Y empezó a quitarle sus hijos, empezó a quitarle sus bienes, y yo me imagino a Dios riéndose también por dentro y burlándose de él y diciendo, si tú supieras que eres tan bruto y tan bruto y tan bruto, que lo que tú le estás haciendo a él en estos momentos de quitarle todo, yo lo voy a tornar para atrás. Todo lo que él está viendo, que a lo mejor le quitó hasta su salud, yo lo voy a tornar otra vez para atrás. O sea, lo voy a tornar en bendición. Y Job fue un hombre que en medio de todo eso se mantuvo callado, porque él sabía que de algún lugar Dios le iba a responder. Y así debemos ser tú y yo. Tenemos que hacer como Job. Tenemos que, aunque veamos las cosas como que no es lo que nosotros estábamos esperando,
pero que en medio de todo eso, de algún lado, tiene que responderte Dios. Pero así mismo tú le tienes que responder a Dios. Tú tienes que decirle a Dios, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Yo sé que de algún modo, de alguna forma, tú me vas a responder. Porque Dios sigue siendo Dios. En medio de cualquier circunstancia, tu Dios sigue siendo Dios. Aleluya. A Job le llegaron amigos que le decían cosas diferentes. Hasta su misma mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. A lo mejor, si llega a ser aquí en los tiempos de ahora, a lo mejor si le decían eso, él tiraba la toalla y decía, yo no voy más. Tú no viste que me quedé sin nada. Tú no viste que me quedé en cero. ¿Dónde tú estás? ¿Qué tú haces? Tú no me respondes. Tú no sabes qué es lo que está pasando. Pero no. Él, no importando las circunstancias que estaba pasando, creyó en Dios. Y en nosotros tenemos que ser así. Creer en Dios en medio de cualquier circunstancia. Que el elemento que tal vez te esté causando dolor y te esté causando angustia, tú lo conviertas en bendición para tu vida. Pero tú tienes que saber y entender cuál es el arma que tú tienes. Y si tú y yo supiéramos, mi hermano, que nosotros